El equipo de Next Consulting les da la bienvenida. Hoy tenemos la capacitación en primeros auxilios. Los saluda la doctora Sofía Morales, su médico ocupacional. Hoy nuestro objetivo como participantes será reconocer mis fortalezas, incrementar mis conocimientos y fortalecer mis competencias en primeros auxilios. Empezaremos por hablar de los conceptos urgencia y emergencia. En una emergencia, el tiempo es escaso porque la persona requiere una atención médica inmediata. La probabilidad de que presente un daño orgánico irreversible o incluso de muerte es inminente. En cambio, en una urgencia, la vida no está amenazada. De haber daño orgánico, este sería reversible. Sin embargo, la atención médica también debe darse, así que debemos considerar que el tiempo es limitado y actuar con celeridad. Los conceptos y diferencias están claros. Sin embargo, en un escenario real, las urgencias pueden convertirse en emergencias. Sobre todo, y hay que tener especial cuidado, en los grupos de los extremos de la vida. Entre urgencias podemos citar un dolor de cabeza, mareos, congestión nasal, dolor de garganta, tos, mientras que una emergencia señalan a episodios como ataques de asma, grandes quemaduras, envenenamientos, convulsiones. Entonces hay factores que están relacionados al pronóstico de una emergencia u urgencia médica, ya que una urgencia puede convertirse en una emergencia. Estos factores son la historia médica de la propia persona afectada, ya que sus antecedentes van a influenciar sobre el pronóstico final. También las características de la lesión o el evento que se ha producido. Estas dos condiciones también tendrán impacto sobre el estado general de la persona al momento en que contacte con el auxiliador. Su edad, el grupo etario, como señalamos antes, será también de importancia. El lugar en el que sucede el evento también tendrá una influencia, debido a que si el lugar es mucho más accesible, vamos a actuar con mayor rapidez. Tendremos más tiempo para poder acceder y dar una asistencia oportuna. El concepto de asistencia oportuna empieza desde que yo como auxiliador me aproximo a la víctima, ya que valen sumar tanto las atenciones prehospitalarias, por tanto los primeros auxilios, como ya las atenciones médicas por sí mismas. Entonces aparece un nuevo concepto que es el de triaje. Aplicando criterios clínicos, los eventos médicos van a ser categorizados, tanto en un escenario no hospitalario como en un establecimiento de salud. De este modo, cuando un evento ha afectado a muchas personas o yo en una emergencia médica tengo muchos pacientes esperándome, podré priorizar la atención de aquellos cuya salud está más comprometida. Aquí les presento un sistema de categorización que utiliza colores y también un sistema numérico para diferenciar aquellas emergencias vitales de las medianas urgencias y de aquellas condiciones que pueden ser atendidas a través de una consulta general y no hay mayor apremio de tiempo. Si hablamos de la categoría C1, es una emergencia vital. Nos enfrentamos, por ejemplo, a un paro cardiorrespiratorio o un gran quemado. La categoría C2 es una emergencia evidente, como por ejemplo una crisis convulsiva. Hablaremos de una urgencia en la categoría C3 cuando hablamos de quemaduras, dolor torácico o fracturas.
será categoría C4 aquella urgencia inmediata, como por ejemplo un cuadro respiratorio simple o la presencia de fiebre en adultos mayores o niños. Serán derivados a una consulta general los de categoría C5 porque presentan un resfrío común, una alergia, un lumbago o de pronto una picadura de insectos. Entramos ya entonces a lo que son los primeros auxilios por el capítulo de evaluación inicial. El objetivo general en esta sección es dotar a los participantes de competencias en primeros auxilios, es decir, de la capacidad de reconocer, valorar y priorizar la necesidad de primeros auxilios para proveer cuidados usando conocimientos y destrezas apropiados. Esto permitirá identificar limitaciones y buscar asistencia adicional. Empezaremos con la evaluación de la conciencia y el sistema ABDI. Si la persona responde automáticamente, y de hecho es esa persona quien contacta al auxiliador pidiendo ayuda, estará en la categoría A, alerta. Es una persona que habla fluido, está pendiente del entorno. Yo debo interpretarlo como que esta persona está consciente, respira y tiene pulso. En cambio, si yo me encuentro con la persona y soy yo quien debe contactar de inicio, vamos a hablarle muy fuerte, directamente, una pregunta sencilla, ¿me escuchas? Podemos acompañarlo de un estímulo táctil, colocando mi mano sobre su hombro y dando pequeñas palmadas. Y se mantendrá dentro de esta categoría si la persona responde al llamado, con coherencia, pero de pronto algo obnubilado, ¿no? Está retornando a un estado de conciencia y de mayor alerta. De inmediato no va a conectar con el entorno. Entonces debo interpretar esto como que la persona no estuvo ni está plenamente consciente en este primer contacto y debo verificar si respira y tiene pulso regular. En la siguiente categoría pasa que yo le hablé, no me respondió, apliqué lo señalado dentro de la categoría verbal, pero no hubo respuesta. Entonces voy a presionar sobre las salientes óseas. Recomiendo que con los nudillos de una mano frotemos con firmeza contra el esternón de la víctima. Si responde a este estímulo que le va a generar dolor con gemidos o balbuceos, significa que está de hecho en esta categoría y su conciencia está alterada, pero debemos verificar si respira y si tiene pulso para poder dar una primera asistencia. En paralelo debemos activar el sistema de emergencias para un pronto traslado. Si yo ya completé estas actividades, ya le hablé fuerte, hice presión sobre las salientes óseas y a pesar de ello no obtuve respuesta, no debo continuar insistiendo. Significa que la persona tiene un compromiso de importancia. Debo mantenerme verificando la respiración y el pulso, dar la asistencia debida, de la que hablaremos más adelante, y en paralelo activamos el sistema de emergencias. Para complementar la evaluación inicial, iremos a la revisión de las funciones vitales. Después de evaluar la conciencia, evaluaremos la respiración. Debemos nosotros percibir la respiración, bien porque observamos la amplitud de las fosas nasales a la inspiración o porque colocando la mano sobre el pecho de la víctima sentimos la elevación del tórax. Las respiraciones esperadas para un adulto son entre 12 a 18 por minuto. Recuerden que durante la evaluación global inicial no debemos tomarnos más de 30 segundos. Por lo tanto, para evaluar las funciones vitales, cada una de ellas, nos debemos
solamente tomar 10 segundos. Para identificar el pulso, utilizaremos nuestros dedos índice y medio únicamente. Para encontrar el pulso carotídeo, lo haremos en la zona del cuello, buscaremos el ángulo que constituyen el músculo esternocleidomastoideo y la mandíbula. Para hallar el pulso radial en la muñeca, continuaremos por debajo del pulgar del lado de la palma y a nivel de la muñeca encontraremos el pulso radial. Para el caso de un adulto se espera que las pulsaciones por minuto vayan entre 60 y 100. Para la medición de la temperatura, lo primero es que conozcamos el uso del termómetro. Sepamos frente a qué tipo de termómetro estamos y saber cómo realizar su lectura. De lo contrario, no es útil que sumemos esta evaluación. Vamos a preferir la temperatura axilar y para el caso de un adulto se espera que la temperatura vaya entre 34,7 y 37,2 grados. Hasta aquí. Tomemos una pausa. Hemos revisado las destrezas que requerimos para hacer una evaluación inicial con el objetivo de establecer qué hacer a continuación, qué técnicas debo de aplicar. Aquí estamos listos entonces para decidir. Consideremos el tiempo que tenemos para actuar en cada situación. Entonces vamos a empezar hablando de procedimientos base de primeros auxilios a los que vamos a hacer mención más adelante. Lo primero es el lavado de manos. Se practica un procedimiento para el lavado, se los comparto aquí en imagen, pero también al final en los videos complementarios voy a dejar un link para que puedan observarlo. El lavado de manos se recomienda antes, durante y después de la preparación de alimentos, pero también antes y después de comer algo, de cuidar a alguien que esté presentando vómitos y también de tratar una herida. Debemos lavarnos las manos después de ir al baño o asistir a una persona a un cambio de pañales. También después de limpiarnos la nariz, toser o estornudar. También debemos hacerlo después de tocar a un animal, sus alimentos o su excremento, o después de tocar la basura, los desperdicios. Ahora les muestro cómo colocar a una persona en posición lateral de seguridad. Para empezar, retiraremos todos los objetos de los bolsillos de la persona afectada y nos colocaremos de rodillas a su lado, a la altura de su hombro. En el paso 1, ¿qué haremos? Con el accidentado recostado boca arriba y con las extremidades extendidas, colocaremos el brazo del accidentado más próximo a mí, extendido con la palma hacia arriba. Luego, el otro brazo, que está más lejano a mí, lo colocaré sobre su pecho, apoyando la mano sobre el hombro contralateral. Flexionamos la pierna más alejada a mí, apoyando el pie en el suelo. Ahora, colocaremos nuestras manos en la rodilla, la otra manito en el hombro, que están más alejados de mí, y giramos el cuerpo del accidentado hacia mí, de modo que queda como en la última figura. Ya en esta nueva posición, comprobamos que la respiración sea regular y de ser necesario vamos a cambiar de lado cada 30 minutos. Aquí vemos ya la posición lateral de seguridad adoptada por la víctima desde arriba, para que vean cómo debe quedar una vez que ya lo he posicionado. Debemos aplicarlo cuando una persona está inconsciente, siempre que respire y tenga pulso y no haya un trauma cervical o craneal. Y en toda persona consciente después de una reanimación cardiopulmonar
en caso de que haya riesgo de que vomite y también en una recuperación posterior a un ataque epiléptico o a la pérdida de conocimiento. Hablaremos también de la movilización de extremidades. En este caso, debemos asistir siempre a una persona para su movilización y eventualmente para su traslado, sosteniendo desde las articulaciones más próximas. De este modo no vamos a causar mayor movilización sobre la zona de lesión. Ahora les presentaré las situaciones más frecuentes que requieren primeros auxilios. La lipotimia es aquella sensación de mareo en donde no hay pérdida de conocimiento. Además, tiene una muy corta duración y la recuperación será completa y muy rápida. Se produce por emociones intensas, un ayuno prolongado, calor o ejercicio excesivos. A diferencia de otras situaciones, en la lipotimia la persona va a tener síntomas previos, como algunas sensaciones de sonidos lejanos, hormigueo en las manos y visión borrosa. De hecho, la persona nota que va a caer al suelo y por lo tanto se acomoda para que no se produzca mayor lesión. Posteriormente al evento, la persona presentará piel fría, sudorosa, palidez y tendrá un pulso débil y lento. También es posible que este evento se acompañe de náuseas y dolor abdominal. ¿Qué debemos hacer? Procurar un ambiente cómodo, espacioso, en donde se pueda recuperar de forma confortable la persona que ha resultado afectada y le damos comodidad para respirar. De pronto podemos soltar un botoncito o liberar una correa. Y tras la recuperación vamos a sentarla con un respaldo y para esto siempre recordar también qué no hacer. No debemos brindarle ningún medicamento, ninguna bebida, ningún alimento. Recuerden que pueden presentarse náuseas. Y además no movilizarlo de forma brusca porque está todavía presente la sensación de mareo. Y también podemos acentuar las náuseas. En el síncope sí hay una pérdida transitoria de conciencia y de tono muscular. Por lo tanto, la persona sí cae al suelo. Esto se produce por una disminución de la irrigación cerebral y entonces el escenario será distinto, como el que se presenta en la fotografía. No hay síntomas previos y durante o posterior al evento sentiremos una piel fría, sudorosa, pálida. Tendrá una recuperación más lenta esta persona y durante esta recuperación podrá presentar también náuseas o visión borrosa. Para poder ayudarlo, vamos a procurar un ambiente cómodo, verificamos que respire con facilidad y lo colocaremos en posición lateral de seguridad para su recuperación. Podemos colocar también paños húmedos con agua a temperatura ambiente sobre la frente. ¿Qué no debemos hacer? No dar medicamentos, no bebidas, no alimentos y no levantarlo ni movilizarlo de forma brusca. En las convulsiones suceden movimientos espasmódicos de contracción y relajación muscular voluntarios, sucesivos y que van a tener una afectación sobre el nivel de conciencia. La persona pierde súbitamente el conocimiento y durante la convulsión misma vamos a notar que la mandíbula está apretada, la cara enrojecida. Como no hay un control de la respiración, habrá un descenso de los niveles de oxígeno y por lo tanto veremos labios morados, naricita, las puntas de los dedos de las manos también podremos notarlas muy pálidas o azuladas. Tras la crisis, la persona va a mostrarse desorientada y con tendencia al sueño. Estos eventos tienen una recuperación lenta,
pero progresiva de la conciencia y deben considerarse siempre una emergencia y por lo tanto ameritará la activación de nuestro sistema de emergencias. ¿Qué debemos hacer durante la crisis convulsiva? Procurar un ambiente seguro para que la persona no sufra mayores lesiones al golpearse con algunos objetos del ambiente. Si observamos el término de la crisis, comprobemos la respiración y el pulso. Si están presentes y estables, colocamos a la persona en posición lateral de seguridad. Si presenta fiebre, colocamos paños húmedos sobre la frente, húmedos con agua tibia. Ojo, a diferencia del caso anterior. ¿Qué no debemos hacer? Durante el evento, procura no introducir nada en la boca, no sujetar a la persona, tampoco brindar bebidas ni alimentos. Y una vez terminado el episodio convulsivo, no hay que movilizarlo de forma brusca ni hacer muchas preguntas. Recuerden que la recuperación de la conciencia es progresiva. Ahora veremos las quemaduras por calor. A consecuencia de la exposición a una fuente de calor, el tejido se destruye y hay un efecto adicional que es la retención del calor. Veremos esto más adelante. Teniendo en cuenta algunas condiciones, una quemadura por calor va a significar que debo trasladar de inmediato a la persona, siendo muy ágil dando los primeros auxilios si es un bebé o un niño, una gestante, un adulto mayor, o si el peso corporal es menor a 40 kilos. También debemos trasladarlo si es una persona con comorbilidades, con aptitudes neurodiversas, o si estamos frente a una potencial quemadura de segundo grado en las manos, las zonas genitales y la cara. Aquí veremos una quemadura de primer grado. Aquí se ha afectado únicamente la capa más superficial de la piel y la quemadura característica es la quemadura por exposición solar. ¿Bien? ¿Qué debemos hacer? Primero, por supuesto, evaluamos la zona, verificamos que las características concuerden con una quemadura de primer grado y vamos a comenzar a aplicar agua a temperatura ambiente sobre la zona de lesión. Considerando la imagen que les he mostrado, para evitar que haya un mayor desconfort, no vamos a aplicar el agua directamente sobre la zona lesionada, sino que lo haremos, en este caso, a la altura de donde está el cabello, aquí el hombro, ¿no? La base del cuello, y dejaremos correr el agua. De ese modo, evitaremos mayor desconfort por parte de la persona. Si hay alguna prenda de vestir, algún objeto, lo retiramos delicadamente y vamos a continuar la exposición al agua hasta que la persona me diga que ya no percibe ningún malestar ni ningún hormigueo. Una vez que la persona refiere a este tipo de alivio, vamos a cubrir la lesión con una tela limpia y humedecida con agua a temperatura ambiente. En este estado ya podemos trasladarla para una evaluación médica. ¿Qué no debemos hacer? No debemos exponerla a agua helada ni hielo, tampoco lavar la zona, aplicar jabón ni ningún otro tipo de remedio casero. Bien, en esta etapa únicamente agua a temperatura ambiente y luego pasa a trasladarse para una evaluación médica. A diferencia del estado anterior, en una quemadura de segundo grado encontraremos que hay presencia de ampollas. Las quemaduras se presentan en conjunto, es decir, en la misma zona de lesión me encontraré con una quemadura de primer grado, de tercer grado o incluso de grados mayores. En una quemadura de segundo grado, recuerden, lo característico es la presencia de ampollas. ¿Qué debemos hacer?
evaluar bien la zona para identificar qué hacer en cada tipo de quemadura y comenzamos la aplicación de agua a temperatura ambiente sobre la zona afectada. Vamos a retirar cualquier prenda de vestir u objeto en la zona de lesión, salvo que esté incrustado. Y una vez que la persona me refiere alivio, coloco una tela limpia, humedecida en agua a temperatura ambiente y lo traslado a un establecimiento de salud. ¿Qué no debemos hacer? No exponerlo a agua helada, no hielo, no lavarlo, no aplicar jabón ni remedios caseros y no cortar las ampollas. Muy importante. Si un objeto o prenda de vestir se encuentra en la zona de lesión impregnado, adherido, no lo retiramos. Eso se hará en el establecimiento de salud. Una quemadura de tercer grado es aquella que ha superado todos los niveles, las capas de la piel y ha afectado incluso músculos y huesos. Aquí lo que debemos hacer es evaluar el estado general de la persona, conciencia, pulso, respiración y cubriendo con una tela limpia, seca, trasladamos lo más pronto posible a esta persona por atención médica. Cuando hablamos de heridas, significa que se ha producido una ruptura en la superficie de la piel y además se ha producido un sangrado. Hablaremos de traslado inmediato cuando la herida sea muy extensa, muy profunda y esté sucia. Cuando los bordes de la herida no se puedan visiblemente juntar. También cuando hay afectación de las articulaciones, las manos, los pies, los genitales o los ojos. También curaremos un pronto traslado cuando la herida se ha producido por penetración de un cuerpo afilado o este cuerpo continúa dentro de la cavidad que ha generado la herida. También cuando la herida sangra mucho a pesar de que yo hice una correcta compresión por más de 5 minutos. De inicio, ¿qué debemos hacer? Lavarnos las manos rápidamente, colocarnos los guantes y lavar la herida con abundante agua y jabón sin frotar sobre la herida demasiado. ¿Okay? En el primer momento, recuerden que vamos a inspeccionar y ver cuál es la magnitud de la lesión. Procuremos mantener el área afectada en alto, esto va a ayudar a que haya un menor sangrado y procedemos a secar rápidamente la zona con una gasa estéril. Cubrimos con una gasita nueva, limpia, seca y hacemos compresión. ¿Bien? Recuerden que esta primera gasa que entró en contacto con la piel nunca debe ser retirada porque va a actuar dentro de la acción de coagulación. Así que al humedecerse únicamente vamos a reemplazar las gasas que queden por encima. Pero recuerden, esta primera gasa adherida a la piel no debe ser retirada. ¿Qué no debemos hacer? Procura no manipular la herida sin haberte lavado las manos, sin haberte colocado los guantes. Y recuerda que si hay un objeto enclavado todavía dentro de la herida, no lo retires. Eso se hará en el establecimiento de salud donde evacuemos la persona. Finalmente, cuando hablamos de una herida grande, de un sangrado importante, ya no se recomiendan hacer torniquetes, salvo en algunas muy específicas situaciones como en las amputaciones. Traumatismos. Es importante señalar que no existe siempre una relación directa entre la gravedad de la lesión y el dolor que percibe la víctima. Esto es de especial importancia porque
debemos procurar que siempre la persona afectada reciba una evaluación médica. ¿Bien? Si hablamos de un traumatismo tipo contusión, este es un golpe que no produce una herida abierta, pero sí hay un sangrado. El moretón es un sangrado. Pero a diferencia de otras lesiones que veremos más adelante, no hay pérdida de la arquitectura corporal. ¿Qué debemos hacer? Movilizar con soporte en articulaciones próximas, que vimos hace unos minutos, y no manipular, no movilizar la zona, no dejarle el declive y no dar alimentos ni bebidas hasta que sea evaluado por un médico. El tratamiento es llamado RICE, primeros auxilios. ¿Qué hacemos primero? Dejamos la zona en reposo, que descanse, minimizando la movilización. Vamos a hacer aplicación directa de hielo a tolerancia de la persona. Vamos a comprimir utilizando una venda elástica de baja compresión que debe cubrir 3 centímetros por encima y por debajo del área afectada. Y finalmente, para el descanso y la movilización de la persona, procuraremos mantener la zona elevada con respecto al resto del cuerpo y así evitamos un mayor grado de inflamación. Otros traumatismos son el esguince, una luxación o una fractura. En estos casos sí hay pérdida de la arquitectura corporal y por lo tanto se requiere atención médica inmediata. ¿Qué debemos hacer? Primero consideramos si podemos colocar un vendaje de inmovilización en la zona afectada. Si es que hubiese sangrado, vamos a colocar un apósito húmedo, en suero, agua hervida o embotellada, lo más limpio. Y podemos aplicar también un vendaje elástico para sostener este apósito. No haga compresión y traslade a la persona con sumo cuidado. ¿Qué no debemos hacer? No manipular la zona, movilizarlo con todo cuidado, no dejar la zona afectada en declive y no dar alimentos ni bebidas. Información complementaria sobre primeros auxilios. En casa es importante que contemos con nuestra mochila de emergencias. Aquí les detallo todo el contenido sugerido para nuestra mochila de emergencias. Consideremos que, de acuerdo a nuestra composición familiar, habrán algunos artículos que debemos sumar a nuestra mochila. Y aquí les dejo también la lista recomendada para una mochila de emergencias. ¿Qué más debe contener mi botiquín en la mochila de emergencias? Y mi botiquín casero en general. Aquella medicación que mis familiares necesiten de forma rutinaria. Es importante hacer una lista de contenido, detallar para qué se usa y quién lo usa, quién consume ese medicamento. También es importante registrar el consumo, rotular los frascos una vez que los hemos abierto y no debemos conservar ningún tipo de empaque abierto, sobre todo aquellos que debieran contener material estéril. Por ejemplo, un sobre de gasas. Si yo ya abrí el sobre de gasas y de pronto no utilicé todas, igual recuerden que esas gasas ya no son estériles, así que no se recomienda conservarlas. Si utilicé algo de mi botiquín, debo reponerlo. Todos en casa deben saber en dónde está nuestro botiquín. No exponerlo a la luz, no exponerlo a la radiación ni a la humedad. Y conservarlo a temperaturas entre 15 y 28 grados centígrados. Esta es una recomendación para continuar en casa. El área de seguridad también nos va a detallar cuáles son las ubicaciones de nuestros puntos de auxilio en el trabajo. Videos complementarios a la información brindada antes. En estos links ustedes podrán ver
cómo realizar correctamente un lavado de manos, una atención de heridas, quemaduras y también inmovilización en caso de traumatismos. Además, tenemos una actividad presencial el día 30 de noviembre. Los espero en el taller de primeros auxilios. Gracias por su atención.